Atención a todos los aficionados a la anatomía. Esta es la anatomía del tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo es la parte del cerebro con forma de tallo que interconecta el cerebro y el diencéfalo con la médula espinal. En el cerebro humano, el tronco del encéfalo está compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo se continúa con el tálamo del diencéfalo a través de la muesca tentorial. El tronco del encéfalo es muy pequeño y representa solo alrededor del 2.6% del peso total del cerebro. Tiene la función crítica de regular la función cardíaca y respiratoria, ayudando a controlar la frecuencia cardíaca y respiratoria. También proporciona la principal inervación motora y sensorial de la cara y el cuello a través de los nervios craneales. 10 pares de nervios craneales provienen del tronco del encéfalo. Otras funciones incluyen la regulación del sistema nervioso central y el ciclo del sueño del cuerpo. También es de primordial importancia en el transporte de vías motoras y sensoriales desde el resto del cerebro al cuerpo, y desde el cuerpo de regreso al cerebro. Estas vías incluyen el tracto corticoespinal, función motora, la vía de la columna dorsal lemnisco-medial, tacto fino, sensación de vibración y propiocepción, y el tracto espinotalámico, dolor. Temperatura, picazón y tacto brusco. Las partes del tronco del encéfalo son el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El diencéfalo a veces se considera parte del tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo se extiende desde justo encima de la escotadura tentorial en dirección superior hasta la primera vértebra cervical debajo del agujero magno en dirección inferior. El mesencéfalo se subdivide en 3 partes: tectum, tegmento, y área tegmental ventral. El tectum forma el techo. El tectum comprende la estructura emparejada de los colículos superior e inferior, y es la cubierta dorsal del acueducto cerebral. El colículo inferior es el núcleo principal del mesencéfalo de la vía auditiva, y recibe información de varios núcleos periféricos del tronco del encéfalo, así como información de la corteza auditiva. Subraquio inferior, apófisis en forma de brazo, llega al núcleo geniculado medial del diencéfalo. El colículo superior se coloca encima del colículo inferior y marca el mesencéfalo rostral. Interviene en el sentido especial de la visión y envía subraquio superior al cuerpo geniculado lateral del diencéfalo. El tegmento que forma el piso del mesencéfalo está ventral al acueducto cerebral. Aquí se encuentran varios núcleos, tractos y la formación reticular. El tronco del encéfalo desempeña funciones importantes en la respiración, la frecuencia cardíaca, la excitación, conciencia, las funciones de sueño, vigilia y la atención, concentración. Hay 3 funciones principales del tronco del encéfalo. En primer lugar, el tronco del encéfalo desempeña un papel en la conducción. Es decir, toda la información transmitida desde el cuerpo al cerebro y al cerebelo y viceversa debe atravesar el tronco del encéfalo. Las vías ascendentes que van del cuerpo al cerebro son las vías sensoriales e incluyen el tracto espinotalámico para la sensación de dolor y temperatura y la vía del lemnisco medial de la columna dorsal o DCML, que incluye el fascículo grácil y el fascículo cuneado para el tacto, la propiocepción y sensación de presión. Las sensaciones faciales tienen vías similares y viajarán por el tracto espinotalámico y la DCML. Los tractos descendentes son los axones de las neuronas motoras superiores destinados a hacer sinapsis con las neuronas motoras inferiores en el asta ventral y el asta posterior. Además, existen neuronas motoras superiores que se originan en los núcleos vestibular, rojo,
tectal y reticular del tronco del encéfalo, que también descienden y hacen sinapsis en la médula espinal. En segundo lugar, los nervios craneales numerados del 3 al 12 emergen del tronco del encéfalo. Estos nervios craneales irrigan la cara, la cabeza y las vísceras. Los dos primeros pares de nervios craneales surgen del cerebro. Y en tercer lugar, el tronco del encéfalo tiene funciones integradoras que participan en el control del sistema cardiovascular, el control respiratorio, el control de la sensibilidad al dolor, el estado de alerta, la conciencia y la conciencia. Por tanto, el daño del tronco encefálico es un problema muy grave y, a menudo, potencialmente mortal. 10 de los 12 pares de nervios craneales se dirigen a los núcleos del tronco del encéfalo o se originan en ellos. Los núcleos del nervio oculomotor y del nervio troclear se encuentran en el mesencéfalo. En el puente se encuentran los núcleos del nervio trigémino, del nervio abductor, del nervio facial y del nervio vestibulococlear. En la médula se encuentran los núcleos del nervio glosofaríngeo, el nervio vago, el nervio accesorio y el nervio hipogloso. Las fibras de estos nervios craneales salen del tronco del encéfalo desde estos núcleos. Eso es todo por ahora. Gracias por su atención. Por favor comente y suscríbase para obtener más anatomía. Adiós.